La principal causa de muerte de mujeres con cáncer en nuestro país es el cáncer de mama. Si bien la campaña Octubre Rosa promueve precisamente prácticas preventivas para poder realizar la detección precoz de este tipo de enfermedades, hay una realidad que se contrapone y es la poca facilidad que tienen las mujeres para practicarse una mamografía. Los lazos rosa se dejan ver en diversos puntos como cada mes de octubre, invitando a la reflexión sobre el cáncer de mama. La meta es promover la realización del palpado y de la mamografía preventiva anual en mujeres de mediana edad. Iniciar a 40 años la mamografía anualmente, hasta los 64 sobre todo, hasta los 64 años de edad. En una breve consulta a varias mujeres en edad de realizarse el estudio, ninguna se hizo nunca una mamografía. ¿Alguna vez te hiciste mamografía? No, todavía. No, todavía. No. 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 No, la verdad que no. La verdad que no. A pesar de ello, desde el programa de prevención aseguran que la conciencia acerca del cáncer de mama va creciendo. Nosotros estamos seguros, realmente creemos que la población paraguaya, la mujer paraguaya hoy, sabe que tiene un enemigo que se llama cáncer de mama. Sabe que se tiene que palpar y que no necesita que otra persona le palpe, que ella misma cuando toma una ducha o se pone una ropa, una bikini para ir a la piscina, sabe que se puede controlar el pecho en una forma sencilla. Sabe que si hay algo normal tiene que ir a consultar y si no consulta es por una dejadez, pero no por falta de conciencia, por miedo quizás. Sin embargo, no son pocas las mujeres que no conocen tan siquiera a dónde acudir para una consulta previa ni para realizarse el estudio. ¿Sabes dónde te puedes hacer? No. ¿Sabes dónde se puede hacer? Cuando me hago el PAP, ahí me hace la doctora, creo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? En cualquier hospital, creo. Creo que en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Sinceramente no. Ingresando a la aplicación Aquerap, lanzada por el Ministerio de Salud para conocer los servicios disponibles, encontramos que existen solo 7 centros en donde se realizan las mamografías. Sin embargo, la información es incompleta, según la referente del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Mama. Tenemos 23 mamógrafos en las 18 regiones sanitarias. Algunas regiones van a ser fortalecidas próximamente porque tenemos, una visión a corto, a mediano y a largo plazo de la lucha del cáncer de mama. Estos mamógrafos se encuentran en los hospitales regionales de Concepción, Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Itapúa, Paraguarí, Ciudad del Este, Luque, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Villa Ayes, también en el Hospital General de Santa Rosa de Alaguaraú, en el Hospital Nacional de Itagua, en el Instituto Nacional del Cáncer de Areguá, y en Asunción, en el Hospital Materno Infantil San Pablo y en la Clínica de Tumores María y Josefa Barbero. Para someterse a una mamografía, primero es preciso acudir a un clínico, ginecólogo o mastólogo que otorgue la orden para el estudio. Consultando por vía telefónica a varios hospitales del sistema público, el procedimiento es similar en todos los servicios. Entrega de turnos a las 6 de la mañana para la consulta y poca información sobre el estudio en sí. Respuestas cortas o términos difíciles que podrían intimidar a las potenciales pacientes. Yo me tengo que hacer una mamografía y quería saber cómo tengo que hacer. Tienes que consultar con el mastólogo, miércoles y jueves de esta. Miércoles y jueves. ¿Y para consultar con él cómo es? A las 6 de la mañana se dan los números. A las 6 de la mañana se dan los números. Sí. Ya, y después él me da la orden. Sí. Para hacerme mamografía, ¿cómo tengo que hacer? Por orden de llegada en sala 5. ¿Por dónde llega? Y tengo que tener ya la orden y todo. Sí, tenés que tener la orden. Ya, y para tener la orden, ¿cómo tengo que hacer? Y mami, tu médico te tiene que dar. Ya. Bueno, ¿y eso me hacen en el día si tengo la orden? Sí, por orden de llegada, a ver si alcanza el número, sí. Ah, bueno. ¿Desde qué hora? Las 7 llegan los compañeros. En los centros privados de diagnóstico, solo el estudio tiene un costo por encima de los 200.000 guaraníes, aparte de las consultas previa y posterior. Al realizar la consulta por vía telefónica, brindan información adicional sobre el estudio. ¿Cuál es el precio de la mamografía, ya que no tengo seguro?
220.000 si es solo mamografía. 220.000. Sí, ¿sería para usted el estudio? Sí. Ya, ¿usted menstrua todavía regularmente, señora, o ya no? Sí. Ya. El estudio se realiza dentro del ciclo menstrual. Su primer día de sangrado debe llamar a tomar el turno. El método más simple es el autoexamen, consistente en la observación y palpación del seno en diferentes sentidos, con lo cual se recomienda la consulta inmediata ante la aparición de cualquier anormalidad detectada. A pesar de los riesgos, numerosas mujeres superan al cáncer de mamas gracias a la detección temprana.